Gloria a Dios, el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por esta mañana de bendiciones que el Señor nos regala, un día de misericordias nuevas, una semana de victoria. Bendecimos la vida de todos los hermanos que comparten con nosotros y son edificados a través de esta palabra. Hoy vamos a cerrar el estudio del mensaje a las 7 iglesias y lo vamos a cerrar con el mensaje a la iglesia de la Odisea, que ya tenemos 3 transmisiones con respecto al mensaje de la iglesia de la Odisea. Hoy vamos a cerrar con el mensaje de la iglesia de la Odisea y vamos a cerrar con el mensaje a las 7 iglesias. La transmisión pasada quedamos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18, Apocalipsis 3:18. Hoy vamos a leer para continuar nuestra enseñanza del día de hoy. Dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el consejo del Señor a la iglesia de la Odisea, una iglesia que tenía graves problemas con respecto a su determinación de seguir al Señor. Creo que hay mucha iglesia del Señor que está viviendo de esta manera, una iglesia muy relativista, una iglesia que no tiene problemas con nada, una iglesia que no tiene nada determinado. Creemos en el Señor, caminamos en el Señor, pero no enfrentamos, no mantenemos nuestra fe firme y no presentamos defensa de nuestra fe, no tenemos problema con nada. Y era la situación de la iglesia de la Odisea. Esta situación es una situación grave con respecto a la vida espiritual y al crecimiento y al alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas, porque siempre que estamos entre dos aguas, no dijo el apóstol Santiago, dijo que si alguno vive de esta manera, no piense que va a alcanzar algo o que va a recibir cosa alguna del Señor. Cuando estamos entre dos aguas, un día quiero una cosa, otro día quiero otra. Sí, quiero con el Señor, pero también quiero con el mundo. También dijo el apóstol Juan, dijo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no existe en el crecimiento espiritual, en el avance de nuestra vida espiritual y en el establecer los principios del reino de Dios a nuestras vidas, no existe tal cosa como el relativismo. Es que debemos ser radicales, debemos ser determinados y debemos ser firmes en nuestra fe, en nuestra convicción. Ok, hablábamos de que la iglesia de la Odisea era una iglesia pudiente, una iglesia con posiciones económicas y con influencia política en la ciudad, y que esto lo hacía ser una iglesia orgullosa, una iglesia que tenía una posición de orgullo porque, bueno, tenía recursos económicos, pero el Señor en su confrontación le dice que, ya lo vimos en la transmisión pasada, el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una situación, aunque palabra fuerte de parte del Señor, es una situación que nos lleva a enfrentar nuestra realidad, porque la gente siempre está, y más en este tiempo, lo estamos viviendo, creo que no es algo nuevo, la gente está tratando de fingir, de presentar una imagen ahora en las redes sociales, dentro de la comunidad, siempre estamos tratando de fingir, y por dentro sabemos que tenemos un grave problema espiritual. Cuando hablo de problema espiritual, estoy hablando de que nuestros pensamientos siempre nos están atacando, nos llevan a la destrucción, y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, le dice: tú sabes que eres un desventurado, es una persona que no tiene su vida sentido. Hemos hablado en varias oportunidades de que nuestra vida muchas veces se convierte en rutinaria, una vida que no causa emoción, no causa alegría, gozo, levantarnos cada mañana y vivir. Y eso es el punto en el que la iglesia de la Odisea había perdido todo sentido con respecto a la plenitud de la vida que nos ofrece el Señor, y estaban comenzando a vivir una vida desventurada. Miserable, pobre, ciego y desnudo, ya esto lo hemos hablado.
Y ahora el Señor nos aconseja, comenzamos hablando acerca del llamado al arrepentimiento y es parte de un consejo de parte del Señor para nosotros. El Señor nos está dando una recomendación. En esto se compone también la disciplina del Señor. La disciplina del Señor está compuesta de el consejo, está compuesta de la exhortación y está compuesta del castigo. Esto lo vamos a ver aquí con respecto a la iglesia de la Odisea. Le dice el Señor a la iglesia de la Odisea: te aconsejo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ya hablamos acerca de esto, hablamos de las riquezas que vienen del reino del Señor. La Biblia dice que busquemos, hagamos tesoro en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompan. Hagamos que pongamos nuestros ojos en las alturas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia dice que somos pasajeros en este mundo, que estamos en un tiempo transitorio y que no es nuestra eternidad este mundo, y dice que hagamos tesoros en el cielo. Y esto, cuando hablamos de que compres, quiero resaltar esto porque vamos a seguir hablando de las otras cosas que nos aconseja el Señor a través del mensaje a la iglesia de la Odisea y a nosotros en este día. Es que compres oro refinado en fuego, es que busques, el oro representa las cosas divinas, busca las cosas de arriba, donde está Dios, donde está el Señor, sentado a la diestra del Padre, y que nuestra vida esté edificada en el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo nos habló y nos dijo: cuando oren, oren así: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es lo que nosotros deberíamos pedir. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No me voy a cansar de decir esto porque la gente muchas veces, lo he vivido, lo he escuchado en consejerías, cuando uno le dice a la gente que busque la voluntad de Dios, la gente piensa en todo lo que tiene que dejar de hacer y ahora tengo que dejar de vivir mi vida. Y el Señor también, el Señor Jesús fue claro en esto y dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de él la ganará. Son más las cosas que se pierden cuando nosotros no queremos seguir la voluntad y el propósito de Dios que las cosas que se ganan. Entonces el Señor está aconsejando a la iglesia de la Odisea que busque, cuando dice compra oro refinado en fuego, es que busques las cosas de arriba. El oro representa las cosas divinas. El comprarlo representa el sacrificio que tenemos que hacer. Todos tenemos que, hay un sacrificio mayor. Jesucristo lo hizo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ahora nosotros tenemos que hacer morir muchas cosas en nuestras vidas, dijo el apóstol Pablo, para que se establezca en nosotros la nueva criatura creada según Dios, en la santidad y la justicia de la verdad, y que andemos como hijos de Dios. Y entonces también dijo el Señor en una oportunidad que las bendiciones nos alcanzarían. Es que no es una carga, no es una religión, no es que yo tengo que cumplir una línea de requisitos. No, la palabra de Dios no es una carga. La palabra de Dios es un manual de vida, que si seguimos sus consejos, vamos a vivir bien, vamos a vivir en bendición. Funciona, ha funcionado durante todos los tiempos. El consejo de la palabra de Dios, dijo el rey David, es medicina para mis huesos, hablando de que sana mi estructura, de que sana mis emociones, sana mi alma, sana mi corazón, cambia mi mente, me renueva y me bendice en las áreas físicas, naturales, en la vida secular. Entonces es un consejo que nos lleva a la bendición. Y el Señor está dando un consejo a la iglesia de la Odisea y le dice que compre de él oro refinado. Ya eso lo hablamos la vez pasada. Y también le dice, que es lo que vamos a tocar hoy, dice que compres vestiduras blancas para vestirte, vestiduras blancas para vestirte. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sean descubiertas las vergüenzas de tu desnudez. Vamos a hablar acerca de esto hoy. Las vestiduras blancas. La iglesia, la ciudad de la Odisea, se hizo muy famosa en su tiempo porque fabricaba túnicas de lana negra, y eran túnicas muy costosas, eran túnicas lujosas, la usaban los reyes. Y la iglesia de la iglesia de la Odisea
estaba dentro de este sistema económico y de lujo y de pompa, pero el Señor ya le había dicho que estaban desnudos y que eran unos desventurados y miserables. Estas son palabras del Señor y ahí es donde mucha gente dice, ay, hermanito, ¿qué le pasó con el amor y la gracia y que Dios tiene que hablar bonito? Pero son palabras del Señor a la iglesia. Hay un trato de Dios con el mundo, con la gente que no conoce a Dios, y hay un trato diferente de Dios con la iglesia, con los que dicen seguir al Señor y muchas veces estamos haciendo lo malo. Entonces debemos tratar de entender que el Señor nos está llamando, nos está aconsejando a que cambiemos nuestra manera de vivir cuando dice, te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas para vestirte. Ok. El Señor nos aconseja que compremos vestiduras blancas para vestirnos. También es la misma expresión que el Señor usó con la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 3, 5. Apocalipsis 3, 5 le dice Dios a la iglesia de Esmirna, le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. Es una batalla contra la carne, es una batalla contra el sistema del mundo, es una batalla hasta con el sistema religioso. Creo que una de las batallas más fuertes es con el sistema religioso. Es una batalla contra la moralidad actual, tratar de mantener unas vestiduras blancas. Hablando de vestiduras blancas, uno de los principios más importantes, según mi experiencia bíblica, es la sinceridad. La gente siempre está en el punto en el que me paro y juzgo a otro, en el punto en el que señalo a otro, en el punto en el que yo me creo bueno, estoy parado sobre la hipocresía. Y eso no nos deja tener una vestidura blanca. Nosotros debemos ser sinceros, debemos ser de la sinceridad. Hay un paso más para la sanidad que es el querer apartarnos. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el primer paso está basado en la sinceridad, es confesar, es reconocer. El que reconoce, y no es que me voy a confesar delante de un pastor, no me voy a confesar delante de un cura, es reconocer mi problema. Pero la gente muchas veces levanta barreras para tapar sus faltas, sus problemas, y desde su muralla de protección comenzamos a atacar a otros, a juzgar a otros, a condenar a otros, cuando en realidad todos estamos necesitando de la gracia del Señor, del amor de Dios, y la Biblia dice que nuestras buenas obras no valen de nada cuando no estamos fundamentados en el Señor, cuando no creemos literalmente que el Señor es el que nos va a salvar, pero tenemos que rendirnos a Él. Nosotros no nos podemos salvar por nuestros propios méritos, porque si así fuera posible, el Señor Jesús no hubiera tenido que venir a morir en la cruz del Calvario. Él vino y pagó por nosotros porque nosotros éramos incompetentes para ser salvos por nuestras propias obras. Entonces dice, el Señor promete a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Sardis, le dice que le va a dar vestiduras blancas al que venciere. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es una batalla. Cuando hablamos de vencer, es que tenemos que enfrentarnos a todas las cosas que nos hacen vivir de una manera equivocada, a los negocios turbios, a la mentira, a la hipocresía, a los deseos de la carne, a las pasiones desordenadas. Tenemos que, para poder tener unas vestiduras blancas. Y esto es una batalla que tenemos que librar nosotros. El Señor nos va a dar la fuerza, nos va a dar los recursos, nos ha dado la palabra de Dios, nos va a dar la ayuda del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que querer. Tenemos que querer salir de esa mala manera de vivir. Y una de las cosas que nos hace salir de esa mala manera de vivir son las consecuencias internas y las consecuencias externas, las consecuencias familiares, las consecuencias económicas, las consecuencias generacionales, las consecuencias de nosotros sobre nuestros hijos. Entonces, tenemos que ver, la Biblia dice que todo buen árbol da buen fruto. Y si nuestra vida está siendo de la manera
correcta que Dios estableció, porque Dios estableció lineamientos y parámetros para que vivamos bien. Si nosotros estamos dentro de eso, entonces los frutos van a ser buenos. Entonces, hablando de esto, de que tenemos que tener vestiduras blancas, una de las maneras de que nosotros podamos perseguir el limpiar nuestras vestiduras es ser revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice así: porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuestra vestidura nueva ahora es Cristo. Y a veces estamos haciendo cosas que si pusiéramos a Cristo en ese lugar, creo que no concuerdan. No concuerda muchas veces cuando estamos diciendo palabrotas y pensar que esas palabrotas están saliendo de la boca de Cristo. No concuerda cuando nosotros estamos diciendo tamañas mentiras y pensar que esa mentira está saliendo de la boca de Cristo. Y esto no solamente con la gente que está apartada de Dios. Las mentiras más grandes que se pueden decir en este tiempo se están diciendo en los lugares, y otra vez lo digo, en los lugares que profesan a Cristo, en los templos, en las iglesias. Son las mentiras más grandes que se están diciendo. Y nos paramos y decimos, porque el Señor me dijo cuando el Señor no ha dicho nada. Porque Dios me mostró cuando Dios no te ha mostrado nada. No seas mentiroso. Entonces necesitamos vestirnos de Cristo, tratar de reflejar a Cristo. Y Cristo vino a traer un mensaje de gracia, de salvación, de paz. Y este debe ser el mensaje. También un mensaje de santidad, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación. Pero tenemos que hacerlo de la manera que Cristo lo hizo. Y muchas veces Jesucristo sí usó expresiones fuertes, pero cargadas de verdad y de misericordia. Eso lo vamos a ver ahorita con respecto al castigo y a la exhortación. Pero debemos estar revestidos de Cristo. Y no nos podemos revestir de Cristo si no conocemos a Cristo. Y no podemos conocer a Cristo si no es a través de la obra del Espíritu Santo. Si no dejamos que el Espíritu Santo haga nuestras vidas, no podemos conocer a Cristo. Tampoco podemos conocer a Cristo si no escuchamos sus enseñanzas, su palabra. La palabra de Dios es la que va a hacer que nosotros seamos transformados a la imagen del que nos creó. Este es el llamado. Pues entonces el Señor le está diciendo a la iglesia, le dice, no te pareces nada a Cristo. Tienes que comprar vestiduras blancas y vestirte de estas vestiduras blancas y comenzar a revestirte de Cristo, según el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, que le dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo debemos estar revestidos de Cristo, debemos estar manifestando la imagen de Cristo. Y esto también en el punto del sistema original que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y muchas veces nuestra imagen no refleja a Dios. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir no refleja a Dios. Entonces tenemos, iglesia del Señor, un llamado urgente es tratar de manifestar y de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Mucho pueblo de Dios, y estamos hablando de la iglesia porque es mensaje a las 7 iglesias, mucho pueblo de Dios no está mostrando a Cristo al mundo. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo. Manifiesta una iglesia que ha sido revestida de Cristo y una iglesia que está persiguiendo tener vestiduras blancas, o se está esforzando por limpiar, por caminar con vestiduras blancas. Es una iglesia que refleja el carácter de Cristo. Y vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Efesios 4, 22 al 32 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos el espíritu de vuestra mente, vestido de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esto es reflejando el carácter de Cristo, justicia, santidad y verdad. Dice, por lo cual, desechando mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
ni deis lugar al diablo, una iglesia donde no es que le dan lugar al diablo, sino que el diablo tiene un trono. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el que fuiste sellado para el día de la redención. La iglesia está siempre en contra, mucha iglesia está haciendo oposición al Espíritu Santo, y eso contrista al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, y una iglesia amargada, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Este es el carácter de Cristo, este debe ser el carácter de la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y yo sé, aquí en las redes sociales, que mucha gente va a decir, no es la iglesia que yo conozco, no es la iglesia que yo he visto, pero esta es la iglesia que el Señor está llamándonos a ser. Creo que la iglesia de la Odisea se asemeja mucho en nuestra vida, en la vida de la iglesia actual. Ok, sin estas vestiduras no podemos entrar al reino de los cielos. Esto es algo determinante. Es más, el mensaje de la iglesia de la Odisea, todo es un mensaje determinante. Un mensaje urgente, un mensaje de hoy, de cambio inmediato. Es un mensaje determinante. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo 11 y 13. El Evangelio de Mateo capítulo 22. 11 al 13 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mucha gente tiene una religión, mucha gente está en la iglesia, mucha gente sirve en la iglesia, pero no tiene vestiduras correctas. No tiene una manera de vivir correcta. Y aquí lo que está explicando el Señor es que aún dentro de la iglesia y viviendo en una vida supuestamente cristiana y siguiendo con actitudes mundanas y con actitudes satánicas, perversas, van a ser atados y echar las tinieblas afuera. Entonces, sin las vestiduras blancas no podemos entrar al reino de los cielos. No podemos ser salvos. Aquí sí estamos hablando de la salvación. No podemos ser salvos. Y la salvación la pagó Cristo, pero nosotros recibimos esa salvación y aceptamos esa gracia cuando queremos cambiar. Una de las características del arrepentimiento es tristeza por el pecado, vergüenza por el pecado y un deseo poderoso de cambiar de vida. No puedo decir que estoy arrepentido y querer seguir haciendo lo que hago, que me está destruyendo. Esto es lo que el apóstol Pablo decía. ¿Qué vamos a decir? Porque estamos bajo la gracia, pecaremos libremente, de ninguna manera. Ok. El hecho de que la compremos, cuando habla de comprar, representa el sacrificio de cambio que requiere el ser vestidos con vestiduras blancas. Es un sacrificio. El apóstol Pablo, hablando del sacrificio, dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Para aquellos que dicen que, bueno, el sacrificio ya lo hizo Cristo, entonces vamos y nos clavamos en la cruz con Cristo. Y Jesucristo dijo que el que no quiera tomar su cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. Entonces, es un sacrificio de cambio. Esto no es así solamente como que yo digo un texto bíblico y sucede un abracadabra. No, no es que yo digo soy nueva criatura y cantamos soy nueva criatura, doy clara escritura, y ya porque yo canté ya soy una nueva criatura. No, es que tengo que esforzarme a ser una nueva criatura. Es un mandamiento, tengo que cambiar. Yo voy a seguir, porque un día el Señor me va a quitar el pecado. Ya el Señor pagó en la cruz del Calvario por nuestra libertad. Y la Biblia dice que el Hijo del Hombre libertario será verdaderamente libre. Pero nosotros somos los que no queremos ser libres muchas veces. Ok, tenemos que tomar esas vestiduras blancas. Colosenses capítulo 3, Colosenses
Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir. Ahí vemos que es un sacrificio. Voy a hacer morir. Voy a hacer que se muera. Y para que se muera muchas veces tengo que buscar las maneras de que se muera, y es que no alimento la carne, es que no le doy de comer, es que no hago ningún tipo de sacrificio para que para que la carne siga viviendo, porque sí hacemos muchos sacrificios a veces para mantener nuestros vicios, para mantener nuestras pasiones, para mantener nuestros deseos, nuestra mala actitud, nuestro mal carácter. Hacemos muchos sacrificios. Pero cambiemos ese sacrificio a agradar a Dios, a buscar el reino de Dios, y las bendiciones nos van a alcanzar. Ok, eso es con respecto a las vestiduras blancas. No me voy a extender más en esto porque aunque hay mucho material con respecto a las vestiduras blancas, requiere mucho tiempo para explicarlo, y lo que quiero dejar es la idea del cambio de vida. Cuando habla de vestiduras blancas es el cambio de vida. Es que comencemos a buscar la justicia, la verdad, el amor, la santidad, y comencemos a caminar en eso. Si en algo pensar, piensa en lo bueno, en lo justo, en lo de buen nombre. Eso es lo que la iglesia del Señor debe perseguir. Después le dice el Señor a la iglesia de la Odisea para que compra vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ok, hay un problema con respecto a la vergüenza. Hay gente que se ha parado, yo he escuchado muchas veces, pero es que Dios no avergüenza a nadie. No, el problema no es, la vergüenza no sucede en lo que los demás hacen, o lo que le haga el Señor, o lo que haga la iglesia, o el mensaje de la palabra. No, la vergüenza nace de nuestro deseo de querer seguir ocultando nuestros pecados. Cuando yo quiero seguir ocultando, entonces si alguien me descubre, yo me avergüenzo. No es que me están avergonzando, yo me avergüenzo. Ahora, cuando yo estoy reconociendo mi pecado, el reconocer nos da honra, nos da una reputación. Entonces, nosotros muchas veces, por no reconocer, tenemos una mala reputación. Porque ¿cómo yo voy a decir que yo soy santo y bueno si se me deja ver mis malas actitudes, se me deja ver mis malas intenciones? Entonces soy yo el que me estoy avergonzando. Ok, vamos a leer Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente tiene un problema muchas veces con confesar sus pecados, con declarar su problema, con darse cuenta, reconocer sus problemas. La gente siempre está haciendo lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 7 y 8, vamos a leerlo tal como lo dice la Biblia. Génesis 3, 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Nos hacemos hoja de higueras. Nos hacemos hoja de higueras con... no estoy diciendo que está mal alcanzar carreras universitarias, pero hay gente que se esfuerza en alcanzar una carrera universitaria para creer que eso lo va a hacer una persona buena en la sociedad. Hay gente que se esfuerza en cumplir requisitos y requerimientos religiosos para hacer que eso lo haga ver una persona buena dentro de la sociedad. Hay gente que hace muchas cosas agarran 2 hojas de higuera y tapan sus vergüenzas. Es
la gracia de Dios la que puede cubrir nuestros pecados, su amor. Y solamente podemos aceptar su amor cuando estamos dispuestos a cambiar. Porque mientras estamos dispuestos a mantener nuestro pecado, podemos decir que la gracia de Dios está, y la gracia de Dios está para el mundo entero, pero no todo el mundo entero quiere cambiar, y por eso la gracia de Dios no los cubre. Dios nos ama y nos ama eternamente, nos ama desde la eternidad hasta la eternidad. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, y ese sacrificio otorga salvación a toda la humanidad, Dios derramó su gracia, y esa gracia está para toda la humanidad, pero nosotros tenemos que querer aceptarla. Y cuando no queremos cambiar, estamos diciéndole no al amor de Dios, no a la gracia de Dios, no al sacrificio de la cruz. Estamos diciéndole no a todo lo que Dios nos está otorgando cuando no queremos cambiar. Porque ni siquiera el cambio va a ser por nuestras propias fuerzas, pero tenemos que querer cambiar, porque el Espíritu Santo es el que nos cambia cuando nosotros aceptamos la obra del Espíritu Santo. Ok. Hay vergüenza cuando queremos ocultarnos, cuando queremos taparnos. Adán y Eva se escondieron de Dios porque sintieron vergüenza, porque se vieron desnudos. Ahorita solamente el que cree que es bueno trata de esconderse. El que reconoce que es pecador se presenta delante de Dios tal como es. No hay vergüenza cuando nosotros reconocemos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13 dice así: el que encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es reconocer. Reconocer. No va a haber sanidad sin nosotros reconocer. Uno de los pasos que hacen Alcohólicos Anónimos es que cuando llegas tienes que decir que eres alcohólico. Si todavía no estás preparado para decir que eres alcohólico, no has dado ni un paso para salir del alcohol. Entonces, así es muchas veces. Nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas. Y no tengamos miedo en reconocer, porque aquí todos somos pecadores. Lo que sí es que no todos quieren cambiar. Y yo hago un llamado, y el Señor le hace un llamado a la iglesia, aquí a la iglesia de Odisea también, y a la iglesia que cambie. Tienes que querer cambiar. Tu corazón tiene que estar determinado al cambio, a salir de las cosas que te están destruyendo. Esto es un llamado de Dios. Jesucristo nos cubre con su gracia, como Dios cubrió a Adán y a Eva en el huerto del Edén con las pieles de animales. Ahí lo vimos en Génesis capítulo 3. Dice que el Señor cubre a Adán y a Eva con pieles de animal. Y así el Señor vino y pagó por nosotros en la cruz del Calvario ese sacrificio que se hizo con el animal que el Señor sacrificó para cubrir a Adán y a Eva, para que ya no tuvieran que usar las hojas de higuera. Los cubrió. Profetizaba el sacrificio del Cordero de Dios que venía a cubrirnos con su gracia. Y no es que nosotros totalmente, en el momento que aceptamos a Cristo, ya somos totalmente santos. No, es que su gracia nos cubre, y en la gracia de Dios vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados, pero tenemos que estar dispuestos a cambiar. Esto es algo que voy a recalcar hoy. No estamos aceptando la gracia de Dios si no queremos cambiar. Y si no aceptamos la gracia de Dios, no hemos puesto nuestras manos a la salvación, no hemos puesto nuestro corazón a la salvación. Ok. Pero solo podemos ser cubiertos por la gracia cuando tenemos el deseo de cambiar nuestras vidas que están fundamentadas en el pecado. Tenemos deseo de cambiar nuestras vidas y de sacar nuestros fundamentos de pecado y poner los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces la gracia nos cubre, y no importa las veces que fallemos y que tropecemos y que caigamos, porque vamos a equivocar, pero el fundamento de mi vida son los principios de la palabra de Dios. Tratamos de poner toda nuestra vida en los principios de la palabra de Dios y nos vamos a equivocar muchas veces. Y el apóstol Juan dijo: hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también dice la palabra del Señor que el que practica el pecado es del diablo. El que tiene su vida fundamentada en el pecado es del diablo.
Suena duro, es la palabra del Señor. Y es el llamado de Dios a la iglesia de la Odisea. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos 6. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, 1 y 2 dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No estoy aceptando la gracia de Dios si no quiero salir de mi vida de pecado. Si todavía quiero seguir siendo mentiroso, fornicario, ladrón, borracho, adúltero, hechicero, puedo decir mucho, la gracia de Dios me cubre y todo lo demás, pero si mi corazón no está dispuesto a cambiar, estoy desechando la gracia de Dios. Estoy diciéndole no a la gracia de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor con respecto al pueblo de Israel. Hay mucha gente mencionando muchos textos bíblicos y hablando mucho la palabra de Dios, pero no quiere cambiar y no ha aceptado la gracia de Dios. Ok. Después le dice Dios al pueblo, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea, le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. En el pueblo de la Odisea, los avances de la medicina habían alcanzado, habían creado muchos medicamentos y habían creado un medicamento, un colirio, supuestamente la historia, que habían extraído de piedras. Habían sacado un colirio que habían extraído de piedras. Y era muy milagroso. Mucha gente había recuperado la vista a través por medio de este colirio. Lo hacían en la ciudad de la Odisea. Pero este colirio representa la visión natural del hombre. La visión natural del hombre. La visión natural humana. Pero nunca los recursos naturales pueden sanar nuestra visión espiritual. Nunca. Nunca. Es más, Salomón, en la sabiduría que Dios le otorgó, escribió y dijo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. La sabiduría, es más, el apóstol Santiago dijo que la sabiduría humana es primeramente diabólica. La sabiduría que nosotros levantamos y queremos vivir según nuestra manera de vivir es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque trae a nosotros destrucción. Y la Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, la sabiduría humana, nuestra manera de pensar humana, que trae destrucción, es una sabiduría diabólica porque está siendo usada por el diablo para destruirnos. También dice que es una sabiduría animal. Decía un profesor de psicología en una oportunidad que cuando nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, nos convertimos en animales de dos patas. Comenzamos a actuar como animales, por instintos, por deseos, y el cerebro lo agarramos y lo ponemos en pausa. Nuestro cerebro, cuando el Señor le dijo a los fariseos que le preguntaron, dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Nuestro cerebro necesita estar conectado con Dios para que la sabiduría pueda fluir. Mucha gente no tiene sabiduría porque no tiene una conexión con Dios. Busca recursos humanos, naturales, para ver una vida bendecida, y solamente en la mano de Dios es que podemos ver una vida bendecida. El Señor está hablando cuando le dice que compres colirio para que te eches en los ojos y veas. Primero está diciendo ciego, y segundo está hablando de una palabra que hemos tratado muchas veces de espiritualizar mucho, y es la palabra discernimiento. Hay un don que es el don de discernimiento de espíritu, y tiene que desarrollarse en la iglesia. La iglesia tiene que tener espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Ok, una persona natural no puede percibir las cosas de Dios. La iglesia de la Odisea era una iglesia natural, una iglesia que confiaba en sus recursos económicos, una iglesia que confiaba en sus contactos políticos, una iglesia y no tenía visión espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No podemos, estamos ciegos a las cosas espirituales cuando solamente estamos pensando en las cosas naturales, en el trabajo, en el dinero, en los lujos, en las modas, en vivir aquí, vivir aquí, vivir aquí, vivir aquí. La iglesia necesita poner los ojos al cielo. Necesita ver al reino de los cielos. La iglesia necesita documentarse con la palabra de Dios, no con las noticias actuales, no con las situaciones actuales del mundo, con la palabra de Dios, con las promesas del Señor. Ok, pero esto no se desarrolla teniendo una visión natural de las cosas, sino una visión espiritual. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Ok, el colirio también representa el sacrificio. Todo esto requiere un sacrificio. El consejo que el Señor nos está dando dice, compren oro refinado, compren vestiduras blancas y compren colirio. Es que tengo que esforzarme, y en el punto de esforzarme, el discernimiento no nace así como que alguien viene y te pone la mano en la cabeza y ya comenzaste a recibir discernimiento, o porque hiciste una oración de fe ya comenzaste a recibir discernimiento. El discernimiento o la visión clara o la visión espiritual nace de un ejercicio y de una disciplina. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, Hebreos 5:14 para certificar esto. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. No sucede así como que ya entré en trance, el Espíritu Santo vino y me hizo tener discernimiento. Debo ejercitarme y el ejercicio debe ser en la palabra de Dios. Debemos buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Salmo capítulo 119, 105, uno de los versículos que en las escuelas bíblicas de niños siempre se está diciendo, pero que nosotros como adultos o como iglesia del Señor muy poco entendemos. Salmo 119, 105 y 106 dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Y juré y ratifiqué, dice David, que guardaré tus justos juicios. Me determiné, voy a cumplir tu palabra. Nunca vamos a tener una perspectiva que nos lleve a la bendición y al reino de Dios si no caminamos conforme a la palabra. Si no usamos la palabra como la lámpara que va a dirigir nuestros pasos. No, vamos a caminar en tiniebla y vamos a tropezar. Ok. Le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, compra este oro fino para que seas rico. Las riquezas representan las bendiciones de Dios que no solamente están enfocadas en lo económico. Hay bendiciones, la bendición de Dios trasciende a una vida natural, a una vida espiritual, a una vida eterna. Esas son las bendiciones de Dios, las riquezas que saltan para vida eterna. Las vestiduras representan la protección de Dios, pero también representan el honor que Dios le da a la iglesia. Vestiduras blancas. El Señor viene por una iglesia que tenga vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, establecido en la palabra del Señor. Y el colirio tiene que ver con la sabiduría, que es más preciosa que el oro, más preciada que el oro. La iglesia necesita buscar sabiduría. Un montón de gente simples en la iglesia. Y son los que enseñan y son los que dirigen y son simples. Necesitamos buscar sabiduría. Ok.
Vamos a hablar acerca de la reprensión y el castigo. Este es un tema que quisiera explicarlo en otra clase con respecto a la disciplina del Señor, donde vamos a ver, ahorita estamos hablando del consejo de Dios, dice que el Señor les aconseja a la iglesia de la Odisea que haga todas estas cosas, y después hablando de la reprensión, aquí en el versículo 3:19 de Apocalipsis 3:19, vamos a ver cómo el Señor lo presenta. Apocalipsis 3:19, esto es una palabra que mucha gente me ha dicho, no, es que Dios no castiga a nadie. Ok, dice, yo reprendo, primero dice la primera palabra que usa el Señor en relación a la iglesia de la Odisea, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La reprensión es el llamado a atención fuerte del Señor. Y el llamado a atención fuerte del Señor muchas veces viene con confrontación, con humillación. Aquellos que dicen, pero que el Señor no humilla a nadie. Sí, el Señor le dijo al pueblo de Israel, te voy a pasar por el desierto hasta que doblegues, hasta que te humilles, humillado bajo la mano poderosa de Dios, y el Señor los exaltará. Algo que hace que nos desconectemos de la bendición de Dios es la altivez y la arrogancia. Humillado bajo la mano poderosa de Dios. El castigo de Dios está fundamentado en puro y real amor. Es el castigo de Dios. Sigue siendo castigo, pero está fundamentado en puro amor. Pero es castigo, llega el castigo. Está cargado de amor aunque nosotros no lo veamos. El castigo del Señor es para librarnos de la condenación. Primera de Corintios capítulo 11, donde el Señor habla de la Santa Cena, Primera de Corintios 11, 31 y 32, aquí lo vemos con claridad. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Cómo somos? Castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El castigo del Señor viene para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros tenemos una mala manera de vivir, y si no recibimos las consecuencias, no estamos siendo librados de la condenación. Recibimos las consecuencias para que nos arrepintamos, y en el arrepentimiento somos librados de la condenación. Las consecuencias vienen por el castigo de Dios. Vienen por el castigo de Dios. Yo no puedo hacer las cosas mal y apelar a la gracia de Dios y volver a salir y apelar a la gracia. El Señor nos va a decir, está bien, con mi gracia te voy a castigar. Para que aprendas. Para que aprendas. Entonces le dice, porque yo reprendo y castigo, ya dio el consejo, reprende y castigo a todos los que amo. El amor de Dios, Dios nos ama, llega el castigo del Señor. Con amor. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Proverbios 3:12, para que veamos un ejemplo de cómo el Señor nos ama. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre al hijo a quien quiere. Un padre que ve a su hijo hacer lo malo y no lo castiga, no lo corrige, no lo ama. Biblia, es la palabra de Dios. Creemos que amar es aplaudir lo malo, alcahuetear. Dios no es ese padre. Dios no es un padre que tiene culpa. Dios es un padre eterno, lleno de amor, de perfección y de verdad. Y nosotros como padres deberíamos seguir el ejemplo del Señor. Ok. El Hijo de Dios recibe las consecuencias de sus malas obras por amor, así como el Padre ama a su Hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 9. Hebreos 12, 5 al 9. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación, hablando del regaño, la exhortación
que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cómo? Lo azota, lo castiga. Bendita la mano de Dios que permitió que las consecuencias llegaran a mi vida para yo arrepentirme. Bendita la mano de Dios que permite que las consecuencias te alcancen para que te arrepientas. Esa es la mano de Dios. Dios me quiere librar de un vicio y me va a pasar por las consecuencias para que yo rectifique. Dios quiere bendecir mi familia y me va a pasar por las consecuencias para que yo rectifique. Es la bendición y el amor de Dios para mi vida cuando llegan las consecuencias. Entonces, aquí vemos que el Señor dice, te voy a castigar. Iglesia la Odisea, yo reprendo y castigo, y viene el castigo para que te arrepientas y para librarte de la condenación. Ok. Y después le dice, después que viene la reprensión y viene el castigo, todavía nos queda una responsabilidad. El Señor le dice, sé celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. ¿De qué vamos a ser celosos? ¿O cómo podemos ser celosos? Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 3. Comenzamos a leer del 18. El 19 dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Y ahí el 19 dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo vamos a ser celosos? Podemos ser celosos solamente si amamos algo. Mateo capítulo 6, versículo 21. Aquí vemos el meollo de esto. Mateo 6, 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Usted se para delante de un borracho y le dice, no tomes más. Y es como que se metieran con su mamá. Porque ama la borrachera. Usted se para delante de un mentiroso y le dice, no seas mentiroso. Y es como que lo están ofendiendo con toda la ofensa. Porque ama la mentira. Ahora, cuando nosotros amamos la ley de Dios, vamos a ser celosos por la ley de Dios. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Dice, tu corazón va a determinar lo que es valioso para ti y por eso vas a ser celoso. Lo que es valioso para ti, por eso vas a ser celoso. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Vas a ser celoso de Dios. Ama la palabra de Dios y te será medicina. Vas a ser celoso por las palabras de Dios. Vas a ser celoso por las cosas de Dios. Pero no celoso hacia los demás, porque a veces somos celosos para jugar a los demás. Celoso para conmigo mismo, para no aceptar en mi vida la mentira, para no aceptar en mi vida la tibieza, para no aceptar en mi vida el doble ánimo, porque voy a ser celoso. Voy a ser celoso. No voy a aceptar la falsa doctrina porque voy a ser celoso de vivir conforme a la palabra de Dios. Yo. Entonces, el Señor le dice a la iglesia, le dice, sé celoso y arrepiéntete. Y en el arrepentimiento hay una división. El arrepentimiento es ese punto donde salimos de la vida pasada y entramos a la vida nueva. Y el arrepentimiento marca una separación, una división entre dos cosas. Una es que si aceptamos el arrepentimiento vamos a ser bendecidos. Hechos capítulo 3, si vamos al arrepentimiento, el arrepentimiento va a traer bendición. Hechos capítulo 3, versículo 19, Hechos 3, 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tiempos de refrigerio, arrepentidos y convertidos. El proceso del arrepentimiento es un proceso muchas veces vergonzoso, un proceso de tristeza, un proceso de dolor y de deseo de cambio, pero va a traer tiempos de refrigerio. No arrepentirnos va a traer destrucción y perdición. Lucas capítulo 13,
13, versículo 2 y 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos que porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los galileos que había agarrado Herodes y los había sacrificado a los dioses paganos, y ahora los otros judíos decían, no, porque es que esos galileos eran muy pecadores. Y el Señor le dice al pueblo de Galilea, le dice, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los demás galileos? No. Si ustedes no se arrepienten, también van a tener el mismo futuro. Y nosotros muchas veces desde nuestra religión juzgamos a los demás y condenamos y señalamos. Pero nosotros tenemos que acceder al arrepentimiento. Y una de las cosas que resalto siempre es que Dios a mí no me va a pedir cuenta por nadie más, sino por mí. Por mí. Por usted. Usted va a dar cuenta por usted. Usted tiene que arrepentirse y buscar de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está. Yo estoy a las puertas y llamo. Yo estoy a las puertas y llamo representa un llamado de urgencia, un mensaje determinante. No hay tiempo que perder. Cristo está a las puertas y si Cristo no viene ahorita, muchas son las cosas que se pierden por no acceder a este llamado. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios 6, 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable y he aquí ahora es el día de salvación. Una de las cosas que nosotros creemos muchas veces como iglesia, y está bien, hay un proceso de transformación y de cambio, hay un tiempo en el que el Señor nos está transformando, pero nosotros tenemos con urgencia que cambiar. Retardamos nuestro cambio y perdemos muchas cosas. El Señor nos está llamando. Cuando dice yo estoy a la puerta, es que estoy a un paso ya. Estoy a un paso. Este es el tiempo de Dios para ti, hoy que me estás oyendo, para mí que estoy escuchando esta palabra. Este es el tiempo de cambiar. A un paso estoy, a un paso. A un paso de la bendición o a un paso de la destrucción. No hay tiempo que perder. Nosotros creemos que tenemos mucho tiempo, pero segundo a segundo que retardamos el cambio y el aceptar el reino de Dios en nuestras vidas, perdemos salud, perdemos vida, perdemos familias, perdemos hijos, perdemos finanzas, perdemos propósitos, perdemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, perdemos y perdemos. Necesitamos hoy, con urgencia, tomar decisiones radicales. Tomar decisiones radicales. Este es un momento oportuno, un momento preciso. Y hay una promesa de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, 21. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y el 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto tiene que ver con escatología bíblica, con los tiempos venideros, pero lo que es para ahorita es que tenemos que caminar venciendo. Hay que vencer. Y hay mucha iglesia que está derrotada al frente de los vicios, al frente de su mala manera de vivir, al frente de su economía pésima, al frente de su orgullo, de su arrogancia, de sus deseos impuros. Hay mucha iglesia que necesita comenzar a pelear para que el Señor le dé la victoria al que venciere. Hablamos de guerra espiritual, hablamos de perseverancia, de fidelidad, de negarnos a nosotros mismos, de obediencia. Apocalipsis 3, 22 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, de obediencia, oiga, no es de escuchar de que algo está sonando. No, muchas veces la palabra del Señor se convierte así, en un ruido que nos molesta muchas veces, un ruido que nos molesta. Pero debemos oír. Nos conviene oír.
Oh Israel, si oyeras mi voz, le dijo Dios al pueblo de Israel. En un momento hubiera yo derribado a todos tus enemigos. En un momento los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no me quisieron oír. Es tiempo de oír el llamado de Dios. Y el llamado de Dios es un llamado de gloria, de bendición, de crecimiento, de propósito, de eternidad. Ese es el llamado de Dios. Ok. Esto es muy resumido, muy resumido. Quisiera hablar más acerca de las vestiduras blancas, quisiera hablar más acerca del oro refinado, quisiera hablar más acerca de esto, pero esto es algo muy resumido del mensaje a la iglesia de la Odisea, del mensaje a las 7 iglesias. Estoy contento de poder haber compartido este estudio, pero estoy insatisfecho de no decir muchas cosas de las que nos enseña el mensaje a las 7 iglesias. Estudien el mensaje a las 7 iglesias. Hoy hemos pasado aquí, en este estudio, aquí en nuestro ministerio, en nuestra página, hemos pasado casi todo este año hablando del mensaje a las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso nos enseña a que debemos cuidar nuestras motivaciones y a mantener el amor a Dios. ¿Cuál es mi motivación? La iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna nos enseña a ser una iglesia fiel a pesar de las tribulaciones. Esa es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Pérgamo nos enseña a hacer oposición a Satanás y a exaltar el nombre del Señor a pesar de todo lo que se está viviendo, exaltar el nombre de Jesús. La iglesia de Tiatira es una iglesia paciente, pero que había tolerado el liderazgo de Jezabel. No debemos ser una iglesia que tolere las cosas del mundo. Hay cosas que el Señor aborrece, dice, aborrezco, y cuando dice aborrezco es que no las tolero, es que no las permito. Hay cosas en las que Dios va a ser paciente, pero no podemos abrazar la paciencia y aceptar el pecado. No. Es lo que nosotros como iglesia deberíamos, la iglesia de Tiatira nos enseña. La iglesia de Sardis es una iglesia muerta, sin emociones, sin sentimientos, nada los motiva, nada les mueve. Nosotros debemos buscar el avivamiento de Dios. Debemos buscar el deseo de agradar a Dios. La iglesia de Filadelfia es una iglesia, una de las iglesias más maravillosas, es la iglesia de puertas abiertas. Y nosotros, la iglesia, somos una iglesia que si caminamos en el propósito de Dios, Dios va a abrir puertas delante de nosotros. Y la iglesia de Pérgamo es una iglesia relativista, una iglesia que nada está firme para ellos. Entonces, este es el mensaje a las 7 iglesias. No explico y no enseño el mensaje a las 7 iglesias de una manera sistemática, porque la teología sistemática dice que la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias habla de 7 tiempos, pero yo creo que esto lo ha vivido la iglesia en todos los tiempos. Hoy está viviendo la iglesia este problema. Entonces, el llamado de Dios es que seamos la iglesia que Él quiere que seamos. Aquí están los pasos para que seamos esa iglesia, y les animo. No, el mismo apóstol Pablo dijo, y yo muy pobremente puedo repetir estas palabras y decir, no digo que yo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo pasado, prosigo el blanco. Olvidando lo pasado. Ya no lloremos por las cosas que hemos hecho mal. Parémonos hoy y digamos, yo quiero ser una iglesia llena de amor. Yo quiero ser una iglesia que sea fiel a pesar de la tribulación. Yo quiero ser una iglesia que haga oposición a Satanás y levante el nombre del Señor. Yo quiero ser una iglesia paciente, pero que también haga oposición a lo que Dios aborrece. Yo quiero ser una iglesia viva, no una iglesia muerta. Yo quiero ser una iglesia que vea siempre las puertas que Dios abre delante de mí y a optar por las oportunidades. Y quiero ser una iglesia que esté determinada, una iglesia radical y que no sea relativista. Esta es la iglesia que el Señor está llamando, y creo que este mensaje es un mensaje urgente para todos los tiempos. Si Jesús viene hoy, esa es la iglesia que viene a buscar. Si viene dentro de 10 años, esa es la iglesia que viene a buscar. Y si todavía faltan 100 años por venir, esta es la iglesia que el Señor va a venir a buscar. Así que, iglesia del Señor, busquemos ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Hagamos una oración, demos gracias al Señor por este estudio. Hemos tratado humildemente y muy resumidamente de demostrar el mensaje a las 7 iglesias, que es un estudio maravilloso que nos alcanzaría muchos años para estudiar.
Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por ser parte de esta tu iglesia. Tu palabra dice que esta es la iglesia que tú has escogido, una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas y sin contaminación. Y bueno, tenemos un montón de esto, manchas, arrugas y contaminación, pero el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas para que nosotros seamos esa iglesia. Y una de las cosas que tú quieres ministrar a toda la iglesia que pueda oír este mensaje es que tengamos el deseo incansable de ser esa iglesia. A pesar de que tropecemos, a pesar de que fallemos, tengamos el deseo incansable. Y de manera individual, cada quien sabe si tiene el deseo o no lo tiene. Y si no lo tiene, Señor, tráelo al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén, amén y amén. Les pido que por favor compartan en sus redes sociales este estudio, nos sigan en nuestra página de YouTube y siempre vamos a querer ser un canal de bendición para ustedes. Amén.